Buenas tardes, hermanos y hermanas. Gozo poder abrir las escrituras con ustedes en esta tarde y continuar caminando con el apóstol Pablo en Primera de Corintios, capítulo 4. Y les invito a que puedan abrir sus Biblias juntamente conmigo y vamos a leer este texto, Primera Corintios, capítulo 4, el versículo 6 hasta el 13. Y vamos a ver cómo Pablo está hablando a esta iglesia, trabajando con ellos, enseñando a cómo deben vivir la vida correcta del cristianismo. Pero no solo ver cómo esta palabra ha afectado la vida de estos hermanos, pero cómo aplicamos esta palabra nosotros más de 2000 años después de lo que fue escrito. Así que la palabra de Dios dice así, Primera de los Corintios 4, 6 al 13. Esto, hermanos, lo he aplicado en sentido figurado a mí mismo y a Apolos, por amor a ustedes, para que nosotros aprendan a no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de ustedes se vuelva arrogante a favor del uno contra el otro. Porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? Ya están saciados, ya se han hecho ricos, ya han llegado a reinar sin necesidad de nosotros. Ojalá hubieran llegado a reinar para que nosotros reináramos también con ustedes, porque pienso que Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles en último lugar, como sentenciados a muerte, porque hemos llegado a ser un espectáculo para el mundo, tanto para los ángeles como para los hombres. Nosotros somos necios por amor de Cristo, pero ustedes prudentes en Cristo. Nosotros somos débiles, pero ustedes fuertes. Ustedes son distinguidos, pero nosotros sin honra. Hasta el momento presente pasamos hambre y sed. Andamos mal vestidos, somos maltratados y no tenemos dónde vivir. Nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, bendecimos. Cuando somos perseguidos, los soportamos. Cuando hablan mal de nosotros, tratamos de reconciliar. Hemos llegado a ser, hasta ahora, la basura del mundo, el desecho de todo. Acompáñame en mi oración, hermanos. Padre, nos acercamos a ti en esta tarde, en el precioso nombre de Jesucristo, para rogarte ayuda, para rogarte, Señor, que trabajes y operes en nuestra vida un milagro, Señor, de entender tu verdad, de entender tu gloria, la verdadera naturaleza del cristianismo. Señor, te rogamos ayuda. Abra nuestros ojos, abra nuestros corazones para entenderte, para amarte, para vivir de acuerdo con la naturaleza que tenemos y no conforme a este mundo. Señor, ayúdanos en esta tarde a ser más parecido a Cristo, tener un corazón contrito y humillado para servirte y dar nuestra vida en servicio a tu reino, para tu gloria. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, llegamos a la recta final de la primera exhortación del apóstol Pablo a la iglesia de Corinto. Pablo está llevando 4 capítulos para hablar de un solo tema. Luego después va a ser más fácil, ¿no? Después de él hablar esto, él va a tratar temas como una disciplina en la iglesia local, cómo debemos disciplinar los solteros, los casados y así por delante. Pero él ha llevado 4 capítulos hablando de la división o del orgullo de esta iglesia que le ha causado división en la iglesia. El orgullo de los hombres o la jactancia de algunos líderes ha dado lugar a divisiones y rivalidades
en el pueblo de Dios. En vez de haber unión y servicio, había arrogancia y jactancia entre los miembros. El evangelio había llegado a esta iglesia con poder, transformando los corazones, pero lo que vamos a ver y que pasa en muchos lugares, que a veces cuando aprendemos algo, no nos humillamos y el resultado es al revés. Cuando aprendemos algo, en vez de humillarnos y ser más humildes y seguir aprendiendo, hacemos el contrario. Es como el niño en el primario, cuando recién aprendió a leer un libro, aprender a leer sus letras, no a juntar las letras del alfabeto, ya quiere ser el profesor de la escuela. Y así pasa con nosotros, los cristianos. A veces llegamos a la iglesia, aprendemos nuevas doctrinas o nos fuimos transformados o por una iglesia muy mala. Y llegamos a una doctrina, una iglesia reformada y luego queremos ser los maestros de estas doctrinas. Recién aprendemos, ni hemos dirigido, ni hemos aprendido lo suficiente, ya lo queremos enseñar a las demás personas. Pero en esta parte de las escrituras, quería hacer una serie de preguntas hacia nosotros de modo que podamos examinar cómo evaluamos nuestra conciencia, cómo nosotros lidiamos con la fama, el suceso, cómo trabajamos con la inteligencia, con los dones y los talentos recibidos por el Señor. Quizás tú seas un buen teólogo, quizás seas un buen médico, un buen ingeniero, un buen profesor, un buen pianista, un buen tocador de la guitarra. Quizás predicas bien, pero ¿cómo trabajas los dones, los talentos que el Señor te ha dado? ¿Cómo trabajas en tu corazón para que este talento, para tu profesión, no levante la arrogancia o la autosuficiencia que está aquí dentro? La pregunta es, ¿cómo haces para luchar contra el orgullo y la presunción? Cuando eres un hombre súper inteligente, cuando eres un hombre súper rico, ¿cómo trabajas tu corazón para que esto no te hagas andar por encima de las demás personas? ¿Cómo luchamos con la tentación? Yo sé que ustedes no tienen este problema, son las otras iglesias, no soy yo, pero muchos de nosotros vivimos en la vida como si no tuviéramos lucha contra la arrogancia. Vivimos como si los cristianos ya no lucharan contra la presunción, contra la soberbia. ¿Cómo examinas tu corazón diariamente delante de este pecado tan grave? Delante de estas circunstancias. Y el tema de la arrogancia, del orgullo, no es fácil. No es fácil tocar, porque ustedes pueden decir, ¿quién eres tú? ¿No? Un orgulloso diciendo a los humildes para ser humildes. Es un tema difícil porque nadie se reconoce orgulloso. No conseguimos ver la ceguera y el orgullo hace esto, cegarnos. Y no podemos ver ni siquiera nuestro corazón. No podemos enfrentar lo que no vemos. Si un hermano llega a ti y dice, hermano, veo orgullo en tu corazón, estoy seguro que sale con el ojo como el mío, un poquito morado, ¿no? Y va a decir, ¿quién tienes pecado? Eres tú, me estás juzgando. Y esto es el gran problema. Pero esto es el problema desde el Edén. Satanás usa esta arma, esta herramienta para engañar a los fieles y utiliza con sutilidad estos pecados para cegarnos y desvirtuarnos del verdadero camino hacia la cruz. Cuando tienes la oportunidad de leer El progreso del peregrino, un gran libro,
Charles Spurgeon leía este libro todos los días de su vida para primeramente romper el orgullo de su corazón, que es el camino del cristiano. Es es un peregrinaje duro, que muchas veces hay que luchar con nosotros mismos y que nos hace pensar que podemos caminar independientes de Dios y su palabra. Pero se recuerda en nuestro contexto, hermanos, de la semana pasada, el contexto de la división de la iglesia de Corinto, que es el resultado de su niñez, de su carnalidad. En el capítulo 3 juzgaban, o Pablo le va a decir que eran niños carnales, se lidiaban, trataban unos a los otros como niños. Pero en el capítulo 4 hemos visto del 1 al 5, el último sermón, acerca de cómo estos grupos juzgaban unos a los otros, no solamente las obras, pero las intenciones de sus corazones. Estos grupos habían hecho una indagatoria judicial en contra del apóstol Pablo, de Apolos, Cefas y de otros líderes. Habían hecho un juicio sobre las intenciones, principalmente del apóstol Pablo. Pero no solo juzgaban la intención de Pablo, sino que lo difamaban, diciendo que él no era digno de ser un apóstol de Jesucristo. Él no tenía la fuerza de, de predicación, la oratoria para ser un apóstol de Jesucristo. Por eso el centro de las divisiones estaba la mala evaluación de los líderes, y algunos estaban usando criterios humanos para determinar los éxitos, las influencias y quién eran los más dotados, los más eficaces. Y lo que ha pasado ha hecho de la iglesia de Corinto una iglesia rota, una iglesia dividida, una iglesia que colocaban a los creyentes a niveles diferentes. Al contrario de lo que el evangelio hace. Cuando el evangelio llega a todos los lugares de la sociedad, lo que hace es poner todos al mismo nivel de identificación con Cristo, no uno con los otros. Nos comparamos ahora con el Señor Jesucristo, por eso estamos en Él. Y es esto lo que hace el Evangelio, llevarnos a la unidad y al nivel de Jesucristo. Por eso Cristo se hace hombre. Muere en nuestro lugar como un hombre para mostrar a nosotros nuestro nivel. Pero hemos visto también la verdadera identidad de los ministros de Dios. Ellos son siervos, están bajo los remeros, subordinados bajo la autoridad de Cristo, hombres que tenían el trabajo más duro, el castigo más cruel y el menor aprecio, y en general la existencia más despreciada de entre los esclavos. Estos eran los siervos en el Nuevo Testamento. Esto era lo que Pablo estaba diciendo, lo que él, Apolos, Cefas, eran siervos. Estaban por debajo de una embarcación remando para que esta embarcación fuera adelante. Pero no solo esto, pero estos siervos, el escalón del nivel más bajo del servicio de los esclavos, tenían el servicio, el trabajo más importante, la responsabilidad más grande de ser administradores, mayordomos, gestionar, administrar, ser el gerente de la casa de Dios, de la familia de Dios. Ellos no solo eran esclavos, pero eran esclavos responsables de administrar la casa, el reino del Señor Jesucristo. Y aquí el hombre no puede entender cómo un esclavo puede tener el trabajo más importante en esta tierra. Esto solo hace el evangelio, el llamado de Dios hacia nosotros. Estos esclavos administraban no solamente la casa de Dios, pero los misterios de Dios. Ellos administraban la sabiduría oculta desde antes
de los siglos que Dios predestinó para nuestra gloria. Jesucristo mismo. Ellos eran administradores de Jesucristo, nuestro Señor, nuestro Salvador. Por eso hoy, cuando llegamos al versículo 6 del capítulo 4, Pablo va a mostrar en dos secciones grandes, sus dos grandes temas. Pablo divide estos versículos, 7 versículos, en dos temas muy importantes. En primer lugar, él va a tratar el orgullo de los cristianos en Corinto. Y veremos del versículo 6 hasta el 10, Pablo está de una forma un poco irónica, sarcástica, trabajando con hombres envanecidos, autosuficientes. Pero en segundo lugar, lo que él va a mostrar que la debilidad de los verdaderos apóstoles evidencian los verdaderos cristianos. Cuando Pablo exalta la carnalidad de estos cristianos, él está diciendo, ustedes están caminando iguales al mundo, en vez de caminar como Cristo. Si sois cristianos, debéis caminar como Cristo, porque somos seguidores de Cristo. Y esto es lo que Pablo va a hacer con preguntas retóricas. Él quiere afectar el orgullo de estos hermanos, recordarles que todo lo que ellos tenían no era su éxito, no era su obra, un regalo de Dios. Dios le había dado. Por eso, en primer lugar, lo que vamos a ver es lo que está escrito de los siervos de Dios durante todo el Antiguo Testamento. Pablo, él comienza en el versículo 1, él va a decir, esto lo he aplicado en sentido figurado como ejemplo. Hermanos, lo voy a usar, lo que voy a decir como un sentido figurado, como un ejemplo, como una ilustración, en mi caso y en el caso de Apolos. Yo estoy usando mi vida para mostrar a ustedes cómo deben vivir. Y lo que le tengo dicho a ustedes, lo estoy diciendo para vuestro beneficio, por amor a vosotros, para que a fin de que aprendan de nosotros a no pensar o no ir más allá o no sobrepasar lo que está escrito, para que ninguno de vosotros se vuelva arrogante. Y aquí es lo que los hermanos han orado en este culto. Cuando nosotros salimos de las escrituras, nos volvemos arrogantes, nos volvemos a lo que Dios no le agrada, nos volvemos inflados de soberbia y presumimos que somos servidores de Dios o mejor que uno al otro. Y nos envanezcamos para favorecer a uno y perjudicar al otro. Por eso Pablo le dice expresamente que él había venido llevando delante de ellos un argumento hasta el capítulo 4 con sus diversas imágenes acerca de él mismo. Y se acuerdan que Pablo ha usado de él en el capítulo 3, él ha dicho de una figura de agricultor. Pablo ha dicho que él era el que plantaba. Él es el que estaba trabajando en el campo, plantando la semilla. También en el capítulo 3, del 10 al 15, él ha dicho que él es el constructor. Él es el que estaba construyendo sobre la base, el fundamento que era Cristo. Pablo era el arquitecto de esta obra. Y en el capítulo 4, él va a decir que él es el siervo mayordomo, administrador. Por eso él usa estas imágenes, no porque él quiere usar las imágenes, pero lo que está haciendo es ser guiado por todo el Antiguo Testamento. Los hombres en el Antiguo Testamento hicieron lo mismo, pasaron lo mismo. Pero Pablo está diciendo todo esto a fin, con un propósito. Él dice, por amor de ustedes, para que nosotros aprendan.
Y la palabra aprender aquí, hermanos, es la palabra, el sustantivo correspondiente al verbo que se traduce discípulo. Lo estoy poniéndome como ejemplo a ustedes para que ustedes sean verdaderamente discípulos de Jesús. Aprender con Pablo es aprender a cómo ser un discípulo. Hermanos, no somos discípulos solamente porque hemos aceptado a Jesús. No somos discípulos de Jesús solamente porque venimos a la iglesia. Somos discípulos porque aprendemos a caminar como Cristo caminó. Porque andamos como Él. Porque queremos practicar lo que Cristo nos ha enseñado. Es una relación con Dios de humildad. Es una característica de los hombres transformados por el poder del Espíritu Santo. Ser un discípulo de Cristo para que aprendan a no ir más allá de lo que está escrito. Los discípulos de Jesús quieren sujetar sus vidas o vivir en sumisión a las Escrituras. Por eso, la cláusula del propósito de este argumento es que Pablo quiere promover la armonía, la concordia entre los cristianos individualistas y arrogantes que están luchando por la lealtad y sus rivalidades entre los predicadores. Él va a decir, vosotros se ensoberbecen uno contra el otro. Pero cuando nosotros, hermanos, vemos el Antiguo Testamento, y si te paras para leer la historia de la Biblia, no solamente, hermanos, usa las escrituras para algo que necesitas, porque usamos las escrituras como una farmacia. Tengo un dolor de cabeza, tengo un problema de ansiedad, entonces voy a Colosenses, no estés afanados por nada. Esto me ha ayudado. No fue por esto que la Biblia fue escrita. La Biblia no fue escrita para usar como una farmacia, una medicina, que cuando necesito lo agarro partes de ella para poner en mi vida. No, la Biblia tiene una historia. Y la historia habla de Dios y de nosotros. Y los corintios, ellos estaban pasando por alto eso. Y el orgulloso pasa por alto, el envanecido pasa por alto de lo que la Biblia está escrito. ¿Por qué fue escrito? ¿Y cuál es la causa? Y no solo esto, la persona envanecida no se sujeta a los estándares de Dios, sino que crea su propio estándar o agarra el estándar del mundo y se somete al estándar del mundo y empieza a transformar lo que la Biblia ha dicho. Los ejemplos del Antiguo Testamento de cómo estos hombres reconocían quién ellos eran delante de la gloria de Dios. Y mira, lo puedes ver en casa, puedes leer Génesis capítulo 18. ¿Se acuerdan? Abraham está luchando, intercediendo con Dios osadamente para que Dios no destruya Sodoma y Gomorra. Abraham está intercediendo, diciendo, Señor, si hay 50, si hay 45, bueno, al final le dice, Señor, si hay 5, no lo destruya. Osadamente, Abraham está hablando con Dios, es atrevido al hablar con el Señor, pero mira lo que él va a decir. No soy más que polvo y ceniza. El propio Abraham, el padre de la fe, reconociéndose delante de Dios, osadamente diciendo, yo soy polvo y ceniza delante de ti. Más adelante vemos a Jacob, que temía que Saúl estuviera a punto de atacarle en Génesis 32, y él va a decir al Señor, soy indigno de toda la bondad y de toda la fidelidad que has mostrado a tu siervo. Estos hombres tenían comunión con el Señor, pero en su osadía reconocían quién eran. En su valor a orar al Señor, reconocían su estado, que no merecían la ayuda de Dios, no merecían nada, ni de la fidelidad, ni de la bondad. Son indignos de recibir la bondad de Dios. Cuando Dios ordenó a Moisés que se presentara delante de Faraón,
él exigiera la liberación de los israelitas, Moisés va a decir, pero Señor, ¿quién soy yo para que me presente ante el faraón y saque a los hijos de Israel? Éxodo capítulo 3. ¿Quién soy yo para ir delante de ti? Más adelante él va a decir, ni sé hablar, ni sé decir correctamente las palabras. El Señor dice, yo lo formé la lengua, yo te estoy enviando, vete y habla con él. Mira la postura de estos grandes hombres de Dios, que a la verdad eran pequeños. Gideón, cuando Dios le llamó para liberar el pueblo en Midian, en Juez capítulo 6, él va a decir, ¿cómo voy yo a liberar a Israel, Señor? He aquí que mi familia es la más pequeña de Manasés y yo soy el más joven de mi padre. ¿Cómo voy yo a liberar tu pueblo si soy el más pequeño? Invita a otro más fuerte, llama a otro más grande, más poderoso. El propio rey David dijo, los sacrificios, Señor, que tú quieres son el espíritu quebrantado. Tú, Dios mío, no desprecias el corazón contrito y humillado. El hombre guerrero, luchador, enfrentaba batallas, enfrentó a un gigante. Pero él va a decir, Señor, nada de esto te es agradable. El agradable es tener un corazón contrito, un hombre según el corazón de Dios. El héroe más valiente era él. Pero en el Nuevo Testamento no está atrás. El Nuevo Testamento empieza con un hombre llamado Juan el Bautista, que cuando recibió a Cristo para bautizar, él dice, no, Señor, no soy digno de bautizarte. Juan Bautista le va a decir, no soy digno ni siquiera de atar tus sandalias. El mayor de los evangelistas, el hombre que estaba aplanando el camino del Señor, va a decir, yo no soy digno ni siquiera de atar tus zapatos. No soy digno para este cargo. Vemos a Pedro, el osado, el mismo Pedro que osara decir tantas cosas, el más valiente de los apóstoles. En Lucas capítulo 5, él va a decir, después de presenciar el milagro de la gran pesca, apártate de mí, Señor, porque no soy digno. Pedro lo va a decir. Pablo en el Hechos capítulo 20 va a decir, con toda humildad he servido a ustedes. Hermanos, es evidente en todos estos textos, si tú puedes leer todas las escrituras, todos estos hombres han dicho, yo no soy digno. Y los corintios decían, nosotros somos dignos. Tal vez tú has llegado a esta iglesia hoy día diciendo, yo soy digno de recibir todas las cosas de Dios. Yo soy digno para predicar aquí. Yo soy digno para cantar. Yo soy digno para orar. No había otro mejor que yo para hacer este trabajo en esta iglesia. Tal vez has llegado aquí y dicho, mira, ¿por qué estoy sentado? Yo debería ser el presidente de la república. Quizás puedo sacar el rey y ser el rey. Esto es lo que los corintios podían decir. Yo puedo ser César, porque Dios me ha dado todo. Pero más que todo, hermanos, el ejemplo más grande de todos, el propio Señor Jesucristo, el Dios del universo, el Señor todopoderoso, que los cielos de los cielos no pueden contener su gloria, se hace un siervo sufriente, a morir en la cruz por nosotros. Él dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, humillándose en forma de hombre, se humilló él mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El apóstol Pablo, conociendo el Señor, va a decir en 2 Corintios 3:5, no somos adecuados por nosotros mismos para considerar que algo viene de nosotros, sino que nuestra educación o adecuación viene de Dios. En Efesios, Pablo va a decir, yo soy el más pequeño de todos los santos. Hermanos, la Biblia está llena de ejemplos de cómo debemos servir
al Señor, de cómo debemos portarnos, cuál debe ser nuestro corazón delante de Dios. Hermanos, los corintios estaban sobrepasando este ejemplo. Los corintios habían dicho que ellos podían, que no había hombres más inteligentes que podrían predicar el evangelio. No habían hombres más preparados elocuentemente para anunciar las virtudes de Dios. John MacArthur, él va a decir, lo que Dios pretende como medio de unidad, Satanás lo convierte en medio de división. El evangelio era un medio para traer a los hombres a la unidad y Satanás lo ha hecho para que los hombres se dividieran, para ver quién predicaba mejor el evangelio de la gracia. De la gracia del evangelio transformar en desgracia. Y han dividido la iglesia del Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cómo vivimos tú y yo delante de eso? ¿Cómo podemos trabajar nuestro corazón? ¿Cómo podemos luchar contra este orgullo? Uno, el Señor Jesucristo nos dice en Mateo 20, el 25 al 28, describió a las naciones paganas con sus gobernantes, los gentiles, ellos se creen importantes. Esta actitud de ser grande, de estar por encima de los demás, es una actitud de los gobernantes paganos, de los líderes que se enseñorean del pueblo y ejercen autoridad sobre los demás. Sin embargo, entre nosotros no debe ser así, dijo Jesús. El que quiere hacerse grande en el pueblo de Dios, ¿cómo debe ser? El más pequeño. Debe ser el siervo de todos. El que quiere ocupar el primer lugar debe hacerse siervo. Debe unirse al Señor Jesucristo y ser su colaborador. Hermanos, no hay obra para el Señor sin humildad. La humildad no es algo que nace en nuestro corazón. No es algo que tú puedes producir, no es algo que tú puedes reproducir por más sufrido que fue tu vida. Puede ser que pasaste hambre cuando eras niño. Puede ser que no tuviste tus padres. Puede ser que viviste en un país muy pobre. Esto no te hace ser humilde. Proverbios va a decir que aún el más pobre puede ser arrogante aún de su pobreza. Se lees Proverbios, él hace este juego de palabras. Por eso, la humildad viene de reconocer quién realmente somos. El Evangelio produce esto en nosotros. ¿Quién somos? Hombres pobres, necesitados de la ayuda de un Dios grande, misericordioso, bondadoso, que por su misericordia nos ha dado no solo la vida, nos ha dado la eternidad. En Cristo tenemos la eternidad. Hermanos, el orgullo es algo orgánico que brota de nuestro corazón y que nos lleva lejos de Dios, lejos del conocimiento de su palabra. El orgullo no nos hace ver en las escrituras quién somos. Matamos el orgullo cuando sometemos nuestras vidas a la palabra del Señor y miramos al siervo sufriente que es Jesucristo hecho hombre, que murió por sus enemigos. Amigo que has llegado aquí, quizás piensas que puedes salvarte por tus obras. Quizás pienses que puedes salvar, o si hay alguien en este mundo que puede salvar, lo que Dios tiene que salvar eres tú, porque tienes calidad que en el reino de Dios se necesita. Hermanos, te quiero decir que, amigo que está aquí, que esto no es verdad. Te estás engañando como los corintios se engañaban a ellos mismos. En el reino de Dios necesitamos ser como niños necesitados de los brazos del Padre. Somos como el mendigo con las manos vacías, necesitados que nos den algo de comer, que nos alimenten, que nos llenen. Y esto es lo único que puedes hacer, es el Señor Jesucristo. La única humildad, amigo que está aquí, es que reconozca que necesitas un Salvador. Y este Salvador es Señor Jesucristo.
Cristo. Pero en segundo lugar, nosotros vemos en este texto, hermanos, el peligro de la arrogancia, el peligro de no reconocer lo que tenemos. Y la arrogancia no solamente nos hace nosotros ser ciegos, pero sino que hace nosotros ser personas no agradecidas. Y aquí tú puedes hacer un análisis. ¿Quieres saber si eres arrogante o humilde? Mira cómo está tu oración. ¿Cuánto tiempo en tu oración pasas agradeciendo al Señor por todo lo que tú tienes? Por todo lo que tú eres, por todo lo que Dios te ha dado y no lo merecías. Pero al revés, si te encuentras en tu oración demandando de Dios buenas cosas, salud, casa, riqueza, trabajo, felicidad, es una evidencia que eres arrogante. Eres la evidencia que eres soberbio, porque mira lo que dice el versículo 7. ¿Quién te distingue? ¿Quién te hace superior? ¿Quién te concede alguna distinción? No hay nada que los haga a vosotros más importante que otros. ¿Qué tenéis que no recibisteis? Todo lo que tenéis, todo lo que tienen, lo habéis recibido de Dios. Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? ¿Por qué presume como si esto o como si ustedes lo hubieran conseguido? Mira, Pablo, él quiere enseñar a estos hermanos a desinflar su falso sentimiento de importancia, su falso sentimiento de que ellos han conquistado un lugar en el reino de Dios, aparte de Jesucristo, aparte de Dios mismo. Y Pablo va a formular tres preguntas retóricas. ¿Por qué crees que estás acima de los otros creyentes en la iglesia? ¿Por qué te crees mejor o por qué crees que tu grupo es más importante que los otros grupos en la iglesia de Corinto? Ustedes están hechos de la misma materia que los demás. Han sido redimidos por el mismo Señor Jesucristo. Por tanto, no son mejores. No tenéis nada de presumir. Por eso la primera pregunta de Pablo tacha el envanecimiento corintiano como presuntuoso. Creer que yo soy mejor es presunción. Creer que hago algo mejor en la iglesia es ser arrogante. La segunda pregunta de Pablo tiene, ¿qué tiene alguien que de otra manera no lo haya sido dado? ¿No nos dimos la vida? ¿No es nosotros que nos damos la comida, el cuidado, la protección? ¿No es nosotros que nos hemos dado el talento? ¿No somos nosotros intelectualmente mejor que los demás hermanos y podemos pisar en los demás? Esta segunda pregunta, Pablo lo que está haciendo es tachar a estos hermanos de desagradecidos. Y esto es singularmente devastador para un cristiano. Ser llamado de desagradecido es algo que devasta nuestro corazón, porque ser agradecidos es ser un cristiano. La humildad viene a decir, Señor, no tengo nada por mí mismo. Es como imaginen nosotros, Eddie, yo con Bruno y Christopher, César con el niño que vendrá, que ellos comen de nuestra comida, nosotros les cuidamos, les protegemos, le damos casa, le damos todo y al final le dice, pero yo no pedí para venir. Ustedes tienen que darme. No tiene nada más que la obligación, mi madre no tiene más que la obligación de cuidarme, de cambiarme los pañales. Mal agradecido. Lo va a tomar una vara, ¿no? Lo vas, pero lo voy a cogerlo y lo voy a poner de castigo. Pero mira, esto es lo que hacemos con Dios. Esto es cuando nosotros los cristianos, no estamos hablando de no creyentes, estamos hablando de aquellos que fueron transformados por el poder del Evangelio y creyeron en Cristo, se arrepintieron de sus pecados y ahora están delante del Señor y dice, Señor, esta predicación yo lo he hecho por mí mismo, Señor, no necesito de ti.
Esta oración lo he hecho aparte de ti. ¿Se acuerdan de Juan capítulo 3, 27? Juan va a decir, ningún hombre puede recibir nada si no le es dado del cielo. Jesús va a decir en Juan capítulo 15 que Él era la vid y nosotros los pámpanos. Aparte de mí, ¿qué podemos hacer? Apartados de Dios, ¿qué podemos hacer? Nada. No son algunas cosas, es nada. Apartados de Dios, nada podíamos hacer. Así que la jactancia de los hombres o jactarse de las personas es simplemente decir, yo lo he hecho. Y no fuiste tú, Señor. Estoy apartándome del Señor. Todo lo que tenemos, hermanos, dice John MacArthur, es un préstamo del Señor, confiado a nosotros por un tiempo para usarlo en su servicio como fieles mayordomos hasta que Él regrese. Si tú tienes un buen trabajo, como estamos aprendiendo aquí en la clase, el Instituto Bíblico, quien te lo dio fue Dios. No para crecerte y creer que eres mejor que los demás. Si Dios te ha dado este trabajo, la capacidad de trabajar, es porque Dios quiso darte, no para envanecerte, pero para que uses este trabajo para el avance del reino de Dios, para la gloria de Dios. Él te ha prestado. Es lo mismo, hermano, que yo digo a veces a los jóvenes solteros, tú no puedes conquistar a esta chica. De verdad, lo siento, pero es muy feo. Lo siento, pero si la chica te quiere es por pura gracia. Es una gracia que va por allá. Es una gracia, una misericordia del Señor. Es lo mismo, hermano. No puede decir, yo he conquistado a Elian. Fue pura gracia. Ella no sé lo que ha visto en mí. Yo hasta le mentí, como era un jugador de fútbol, le iba a dar una casa millonaria, iba a tener una vida próspera y ahora somos misioneros. Mira, ella dice, lo he engañado, pero ella me ama, esto es lo mejor de mi vida, ella me ama. No, y es lo mismo con el Señor. Hermanos, la pregunta es para nosotros, ¿qué tienes que no hayas recibido? ¿Qué tú tienes hoy en tu vida que tú no hayas recibido del Señor? Todo lo he recibido de mi Señor, todo. Todo es por gracia, nada es merecido, nada es ganado. Todo lo que experimentamos en esta vida es por gracia. Por eso, hermanos, nuestra vida debe ser una vida de gratitud. Una vida sabia delante de Dios es una vida de gratitud delante del Señor. La caída original ha hecho que todos nosotros tengamos una opinión demasiado elevada de nosotros mismos con su correspondiente opinión baja respecto a los demás. Esto es lo que la caída ha afectado nuestra vida. Mira, David, cuando estaban ofreciendo holocaustos y sacrificios al Señor en Crónicas, Primera de Crónicas, capítulo 29, es lo donde Pablo ha sacado esto, de dónde, qué los distingue. Y David lo va a decir en Crónicas 29, después de ofrecer un gran proporción voluntariamente de sacrificios y ofrenda al Señor. Él va a decir, de ti proceden la riqueza, el honor, tu reina sobre todo, y en tu mano está en el poder y la fuerza, y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y te alabamos, alabamos tu glorioso nombre. ¿Por qué? Porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano te damos. El pueblo había ofrecido miles y miles de sacrificios delante de Dios. Y David va a decir, esto no proviene de nosotros, Señor. Aún estos sacrificios vienen de tus manos. Solo te damos lo que hemos recibido. ¿Qué preguntas? ¿Por qué no debemos enorgullecer de lo que somos? ¿Cómo administra, hermanos, la inteligencia, tus dotes físicos o tu talento? El eje central del problema de esta iglesia
es que tenían la convicción de que era una iglesia exitosa, viva, madura y eficaz. Y estaban contentos con este estado espiritual. En tanto, en el versículo 8, que es el contraste, nuestro tercer punto, entre los corintios y los apóstoles, Pablo va a decir a ellos este contraste. Miren el versículo 8, ya están saciados, ya están enriquecidos, ya se han hecho ricos, no han llegado, ya han llegado a reinar. Es un contraste que Pablo va a hacer con ellos, o en vez de arrepentirse, o en vez de ser humildes de todo lo que el Señor les había dado, lo que estaban haciendo es decir que todo ellos habían hecho. Ya estaban ricos, ya no necesitaban de nadie. Era como si Dios ya no pudiera otorgarles nada más. Ya estaban tan satisfechos con sus dones, con sus talentos, con la forma como ellos veían el mundo, que ya dijeron al Señor, hasta aquí, Señor, no te necesitamos más. Ahora déjame que de aquí por delante yo lo voy a hacer por mi propia cuenta. Y vivían como si ya estuvieran reinando con Cristo en el reino de Dios, digamos así, en un reino milenar, como si ellos no necesitaban más luchar. Y Pablo va a decir que ya estaban saciados. Ya estaban saciados de todo lo bueno, ya estaban ricos. ¿Y sabe con quién se parecen? Si lees Apocalipsis, Jesús lo va a escribir a la carta, una carta a la iglesia de Laodicea, que ellos eran desdichados y miserables y pobres y ciegos y desnudos, tenían una opinión de sí mismo más elevada, pero que en realidad estaban empobrecidos espiritualmente. Es esto lo que lleva a las personas a pensarse de sí fuera de las escrituras. Piensan que ya están bien, pero las escrituras están diciendo, ustedes son pobres, ciegos, están desnudos. Y esta es la implicación para nosotros. Pero Jesús estaba sentado al monte de los olivos en Mateo 24 y él va a decir a los discípulos de él, muchos vendrán diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Entonces los entregarán a tribulación, los matarán y serán odiados de todas las naciones por causa de mí. Muchos se apartarán de la fe entonces y se traicionarán unos a otros, y unos a otros se odiarán. Se levantarán muchos falsos profetas y muchos engañarán. Esto es lo que está pasando aquí. Pablo también va a decir en Hechos capítulo 14, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Mientras los discípulos de Corinto estaban satisfechos, estaban ricos, estaban ya saciados, los verdaderos cristianos están viviendo el sufrimiento, la tribulación, la pobreza, la miseria, el dolor. Pablo va a decir, ellos no han aprendido esto de Pablo, porque Pablo decía, no es que ya he obtenido, no es que ya he llegado a ser perfecto, sino que sigo para la meta. Miren el versículo 9, ellos están diciendo, y Pablo ahora le va a mostrar el contraste. Si ellos están ricos, mira lo que Dios ha hecho con los apóstoles, porque yo pienso lo que creo y considero que nosotros los apóstoles, que Dios nos ha exhibido nosotros, los apóstoles en último lugar como postreros. Y mira más, Dios nos ha hecho desfilar en último lugar y fuimos exhibidos como prisioneros de guerra al final del desfile del vencedor, como sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser un espectáculo para el universo, para el mundo, para los principados y potestades. Pablo va a decir que la vida de él, Dios lo hizo un espectáculo. Es un término no que se refiere a un guerrero, héroe que venció la batalla. Más bien lo que está diciendo es un hombre condenado a la muerte. Un hombre que está condenado, no una muerte simple, sino una muerte
por los leones. Una muerte delante de la arena. Pablo está diciendo, Dios nos ha hecho ser un espectáculo para el mundo, a morir como hombres sentenciados a la muerte. En el Imperio Romano, cuando alguien ganaba una batalla, un rey conquistaba, un imperio conquistaba al otro, lo que ellos hacían es este rey entraba con su ejército mostrando la vanagloria para todos los ciudadanos y todos aplaudían este rey y al final de todo, del desfile, estaban los hombres los cuales ellos tenían capturado, los cuales él habían vencido. Y estos hombres habían sido traídos delante de una arena para que todos los vieran morir delante de los leones, o lo ponían los gladiadores a matarles porque ya estaban destruidos. Ya estaban muertos, simplemente estaban caminando hacia la muerte. Y Pablo va a decir, somos nosotros los apóstoles. Nosotros fuimos puestos en este mundo para morir comidos por los leones o muertos por la espada de los gladiadores. Nosotros somos estos hombres. Mientras ustedes reinan, mientras ustedes están saciados, nosotros estamos muriendo. Nosotros somos un espectáculo. En el versículo 10, él va a decir, nosotros somos los necios, mientras ustedes son los inteligentes. Ustedes son los sabios de acuerdo al mundo. Ustedes son los más vistos, reconocidos. Ustedes son honrados y nosotros no. Mientras ustedes están saciados, nosotros sufrimos y por causa de Cristo. Mientras ustedes tienen todo, nosotros no tenemos ni siquiera casa donde poner nuestra cabeza. Nosotros ni siquiera tenemos ropa. Nosotros no tenemos ni siquiera vida propia. Y ustedes están saciados. Tan diferente de lo que dice Jesús en Marcos capítulo 8. Llamando Jesús a la multitud y a sus discípulos le dijo, si alguien quiere venir conmigo, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, se salvará. Mira la diferencia entre Jesús y sus discípulos y la arrogancia de esta iglesia de Corinto. No solo esto, mira lo que Pablo va a decir, que trabajaban en el versículo 12, que trabajaban con sus propias manos. Hermano, ¿sabes qué significa un trabajador manual en el primer siglo? Era un esclavo. Era mal visto por la sociedad. Era un hombre que no tenía ni siquiera reconocimiento. Cicerón, en el primer siglo, él va a decir que impropios de un caballero. Además, y vulgares son los medios de subsistencia de todos los obreros contratados a los que pagamos por el mero trabajo manual, no por la habilidad artística, pues en su caso el propio salario que reciben es prenda de su esclavitud. Este es un hombre escribiendo del primer siglo, que este trabajo manual que Pablo estaba diciendo, yo no solamente fui un espectáculo para morir, pero mi vida, yo he trabajado con mis propias manos en un trabajo de esclavo, un trabajo que ustedes, Corinto, no quieren, porque es humillante. Y quizás hoy nosotros tampoco queremos un trabajo tan humillante. Nosotros queremos los cargos de jefía, gerente. Queremos tener los cargos más altos, diferente del apóstol Pablo. No estoy diciendo que no puedas tenerlos. Estoy diciendo solamente cómo está tu corazón por detrás de esto. Pablo no estaba resentido, ni siquiera amargado por causa de esto, sino lo que él estaba diciendo y su preocupación en su vida era ser fiel y humilde delante de Dios y delante de los demás. Él ni siquiera tenía tiempo, porque ni casa tenía para sentarse. Estaba trabajando, sabía que iba a morir y pronto Nero le iba a cortar la cabeza. Pronto iría a morir. Pablo dice en el capítulo del versículo 13, somos la escoria del mundo, el desecho de todo. La escoria religiosa eran como los criminales que eran tratados en la época de Nero,
¿Qué está pasando, hermanos, con el cristianismo hoy? ¿Qué pasa con tu cristianismo? ¿Con quién se comparas? ¿Con el apóstol Pablo o con estos corintios? ¿Por qué no estamos sufriendo tanto como Pablo? ¿Por qué no sufrimos tanto como la iglesia del primer siglo? Quizás es porque estamos envanecidos como la iglesia de Corinto. La respuesta del creyente está en el versículo 13, cuando hablan mal de nosotros. ¿Cómo no tengo nada para defenderme? Como todo lo que tengo viene de Dios, no tengo nada para defender. Todo me ha sido dado por gracia. Cuando me calumnian, como cuando me difaman, nosotros tratamos de reconciliar. Nosotros tratamos de ser bondadoso. Respondemos con gentileza, respondemos con bondad, porque nosotros de verdad somos la escoria del mundo, como el desperdicio del mundo, el desecho de todos. No necesitamos defendernos. Por eso la alegría, hermanos, no depende de la circunstancia. Alegría no depende de lo que tú tienes. La alegría depende si estamos en Cristo o no. Por eso Pablo en Filipenses él puede decir a nosotros regocijarnos en todo el tiempo, siempre regocijarnos. El contentamiento, como oraba el pastor Eddie, es el fruto del cristianismo. Estamos contentos, no porque tenemos todo. Estamos contentos aún porque sufrimos por causa del Evangelio, porque sufrimos en Cristo. Y el punto de Pablo aquí es que servir a Dios nos invita a las dificultades. Hermanos, cuando entraste por la puerta en el reino de Dios, entraste a un mundo de dificultad, de sufrimiento. La vida piedosa va a llevar a sufrir. Los hombres se van a reírse de nosotros. Los hombres se van a burlar de nosotros. Si no están haciendo es porque no estamos siendo cristianos en el mundo. Es porque estamos más parecidos con ellos que con otra cosa. Esta es la realidad. Por eso la alegría y la paz cristiana no existen solo cuando las circunstancias son favorables. Porque a pesar de las dificultades, cuando los cristianos por fe se regocijan en el Señor y no en las circunstancias. Porque sabemos que aún por medio de las circunstancias el Señor nos está transformando a la imagen del Señor Jesucristo. Por eso Pablo, él rasga su corazón en Romanos capítulo 8, ni la muerte, ni la vida, ni el alto, ni lo profundo, nada podrá separarme del amor de Cristo. Nada en este mundo. Los hombres pueden matarnos. Nada me separará del amor de Cristo. Por eso, hermanos, el orgullo, si el orgullo arraiga en la vida del creyente, significa que han olvidado que todo lo que han recibido es un don de Dios, que todo lo que tenemos fue concedido a nosotros por pura gracia. El mundo no alaba, no engrandece a los cristianos. El mundo calumnia, nos rechaza. El mundo y la sociedad engrandece y celebra a los creyentes que son como ellos. Es probablemente una señal de que estamos fuera del camino de la cruz. Es una señal que hemos abrazado la teología de la gloria en contra de la teología de la cruz. La evidencia que no estamos sufriendo es que hemos abrazado el mundo y no a Jesucristo. Y Primera de Pedro nos va a decir, puesto que Cristo sufrió por nosotros en su cuerpo, también ustedes deben adaptar o adoptar esta misma actitud, porque quien sufre en su cuerpo pone fin al pecado, para que el tiempo que le queda de vida en este mundo lo viva conforme a la voluntad de Dios y no conforme a los deseos humanos. Pone el mismo pensamiento. Nosotros debemos tener la misma actitud que Cristo. Si Cristo ha sufrido, nosotros también vamos a sufrir. Y quizás, hermanos, con demasiada frecuencia, el orgullo nos hace ciegos a nuestra necesidad desesperada de Dios.
El orgullo ciega. Y quizás, hermanos, aquí en este texto lo que vemos que somos muy rápidos a colocarnos en el lugar de Pablo. Ahora, en este texto yo soy Pablo aquí, yo estoy sufriendo, pobre de mí. Pero en realidad, nosotros aquí somos los corintios y necesitamos arrepentirnos. Necesitamos regresar a Cristo. Necesitamos, hermanos, vivir curandeo delante de Dios, delante de la cruz de Cristo. Es ahí donde encontraremos humildad. Es ahí donde encontraremos la verdadera vida delante del Señor. Los apóstoles vivían el mensaje de la cruz, mientras los corintios se sentían satisfechos, seguros con su teología del palacio. Hermanos, que nosotros podamos venir a Cristo y reconocer que necesitamos de su gracia diariamente, que podamos venir a Él. Él no rechaza el que viene a Él con un corazón contrito y humillado. Pero Dios está lejos de los arrogantes, del orgulloso. Por eso te invito en esta tarde a orar conmigo, a inclinar tu corazón ahora delante de Dios y examinar si hay algo en tu vida que todavía manifiesta orgullo, todavía manifiesta arrogancia, que todo lo que tú tienes hasta ahora no has reconocido que vino del Señor, pero que puedes hacer ahora, que puedes tomar un tiempo en este momento y ve tu corazón. ¿Qué hay? ¿Hay orgullo que necesita venir a los pies de Cristo? Ven y Él no te rechazará. Vamos a orar con sinceridad delante del Señor, pidiendo su gracia y su perdón de la forma como hemos vivido. Vamos a orar. Padre, nos acercamos delante de ti, Señor, como hombres orgullosos, arrogantes. Hemos vivido esta semana, Señor, como decía mi hermano Rafa en su oración, lejos de ti, lejos de la comunión contigo. Hacemos tantas cosas en nuestra vida apartado de ti, fuera de tu presencia, como si todo dependiera de nosotros, como si nuestra salud dependiera de nuestras fuerzas, de nuestro dinero, como si nuestras vidas dependieran de nuestra tarjeta de crédito. Trabajamos como si fueran las mejores personas y todo dependiera de nosotros, si la empresa dependiera de mí. Señor, vivimos en este mundo como si tú estás obligado a darnos la vida, darnos salud, darnos comida. Señor, perdónanos. Perdónanos nuestra altivez, nuestra jactancia de pensar que merecemos algo, de pensar que merecemos aún tu salvación, de pensar que queremos reinar contigo, como decía la madre de Santiago, de sentar a tu derecha y a tu izquierda en tu reino. Señor, líbranos de la tentación de este orgullo. Ayúdanos a tomar nuestra cruz diariamente y seguir a Jesús. Ayúdanos, oh Señor. Si tú no obras en nosotros, si no operas en nuestro corazón, nada podremos hacer. Seguiremos envanecidos. Seguiremos, Señor, andando en este mundo como si todo dependiera de nosotros. Ayúdanos, ten misericordia, Padre, y glorifica a tu Hijo en nosotros. Engrandécete y ayúdanos a responder al sufrimiento con gozo, porque no hemos traído nada en este mundo y nada lo llevaremos. Y ayúdanos a estar satisfechos, Señor, con todo lo que tú nos has dado, porque tenemos todo en Cristo. Y en tu gloria, en tu nombre oramos. Amén y amén.